En Corea del Sur, los estudiantes pasan hasta 16 horas al día entre clases, tareas y academias privadas. Y aún así, miles de ellos terminan sin trabajo. En Seúl, hay personas que viven en apartamentos del tamaño de un closet, pagando alquileres más caros que en Nueva York. Y sin embargo, si ves sus redes sociales, todo parece perfecto. Cafés minimalistas, piel impecable, vida soñada. Pero lo que no se ve en esas fotos es la parte agotada de ese país que todos llaman el milagro asiático. Soy Fabi y esto es Fabi al Dato. Hoy te voy a contar la historia real detrás del éxito de Corea del Sur. Cómo un país que se levantó de la guerra y se convirtió en potencia mundial terminó atrapado en su propia perfección. Es el milagro económico más impresionante de la historia moderna. Pero hay algo raro en ese milagro, porque cuando miras las estadísticas actuales de Corea del Sur, ves números que no tienen sentido para un país tan exitoso. La tasa de natalidad más baja del mundo, el consumo de antidepresivos más alto del planeta, y cada 30 minutos un surcoreano se desvive. Algo no cuadra, ¿verdad? Te recuerdo que si este contenido te interesa, tu apoyo vale y vale mucho, así que suscríbete y dale like. El origen del milagro. Para entender lo que está pasando ahora en Corea, primero hay que entender cómo llegaron hasta aquí, porque este éxito económico no apareció de la nada. Fue construido con una estrategia muy específica: convertir a todo el país en una fábrica humana. Después de la Guerra de Corea en 1953, el país quedó destruido, hambruna y ciudades enteras reducidas a escombros. Para colmo, Corea del Sur se quedó sin los recursos naturales que tenía el norte. Entonces, el gobierno tomó una decisión radical. Si no tenemos recursos, vamos a usar a la gente. El presidente Park Chung-hee, que gobernó casi 20 años con mano de hierro, implementó un modelo económico que básicamente decía: trabajar no es opcional, es patriótico. Los surcoreanos de esa época trabajaban 12, 14, 16 horas al día. No había sindicatos, no había descansos. Quejarse era ser un traidor al país. Y nadie quería ser un traidor cuando toda la nación estaba luchando por sobrevivir. Y funcionó tan bien que en 30 años, Corea pasó de exportar pelucas hechas a mano a construir barcos, autos y semiconductores. Samsung, que empezó vendiendo pescado seco, se convirtió en un gigante tecnológico global. Hyundai pasó de hacer casas a fabricar automóviles que compiten con Japón. En economía, lo llaman el milagro del río Han, le llaman. Pero fue un milagro con un costo que nadie calculó, porque cuando finalmente salieron de la pobreza, cuando ya eran ricos, cuando ya no había necesidad de seguir corriendo, nadie supo cómo parar. La mentalidad de trabaja hasta morir o fracasarás se quedó grabada en el ADN del país, y lo que funcionó para salir de la miseria se convirtió en la jaula que los tiene atrapados ahora. Corea del Sur nunca dejó de correr, y ahora ya no saben hacia dónde corren. La máquina educativa. En Corea del Sur, ser niño es casi como tener un empleo a tiempo completo. Un estudiante promedio se levanta a las 6 de la mañana, pasa todo el día en clases y al salir no va a casa a descansar. Va a la Hagwon, una academia privada donde sigue estudiando hasta las 10 u 11 de la noche. Matemáticas, inglés, piano, programación, lo que sea necesario para no quedarse atrás. Porque allá no compites contra un examen, compites contra todo el país. Y no es que algunos padres sean exagerados, es que si tu hijo no va a la Hagwon, ya está en desventaja. En Corea, no ir equivale a renunciar al futuro, porque sin una buena universidad no hay empleo estable, ni prestigio, ni oportunidades reales. Así de simple. Los datos lo confirman. Los estudiantes surcoreanos duermen en promedio unas 5 horas y media al día, y más del 70% asiste a academias privadas después de la escuela. Es el sistema más competitivo del mundo desarrollado, y el que menos deja tiempo para descansar. Todo para llegar al gran jefe final, el Suneung, el examen nacional de ingreso a la universidad. Ese día, el país entero cambia de ritmo. Los aviones no despegan cerca de las escuelas para no distraer a los estudiantes. La policía escolta a los que llegan tarde. Las empresas abren más tarde. Incluso hay líneas de ayuda psicológica abiertas durante todo el día. Todo, por un examen que decide quién puede tener una vida cómoda y quién no. Si logras entrar a las 3 universidades top, las famosas SKI, Seoul National, Korea y Yonsei, tu familia lo celebra como si hubieras ganado un premio nacional. Si no, el sistema te recuerda constantemente que estás por debajo. Cuando buscas trabajo, cuando conoces a alguien nuevo, lo primero que te preguntan es ¿de qué universidad vienes? Y aún así, ni siquiera eso garantiza estabilidad. Corea tiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas entre los países desarrollados, más del 7%. Miles de graduados con currículos perfectos terminan sirviendo café o haciendo trabajos temporales. Y claro, la presión tiene consecuencias.
Cada año, justo después de los resultados del Suneung, aumenta el número de jóvenes que deciden rendirse. No porque sean débiles, sino porque les enseñaron desde pequeños que si no eres el mejor, no eres nadie. Imagina crecer así, sin margen de error, sin espacio para fallar. Todo tu valor reducido a una nota en un examen. Corea presume tener uno de los sistemas educativos más admirados del mundo, pero la verdad es que se parece más a una fábrica de agotamiento. La trampa laboral y la obsesión por la imagen. Digamos que lo lograste. Entraste a una buena universidad, sobreviviste al Suneung, a la infancia sin infancia y a las noches sin sueño. Ahora sí, te toca disfrutar la vida adulta, ¿no? Bueno, no, porque en Corea del Sur ser adulto es solo cambiar de uniforme. Pasas del uniforme escolar al traje de oficina, pero las reglas son las mismas. No fallar, no descansar, no quejarse. Las jornadas laborales promedian más de 60 horas semanales, aunque eso es lo que dice el papel. En la práctica, mucha gente trabaja 70 u 80, y no es porque haya tanto que hacer, es porque irte antes que tu jefe es casi un acto de mala educación. Aunque termines tu trabajo a las 6, te quedas hasta las 9 para que parezca que sigues comprometido con la empresa. ¿Es eso perder tiempo? No, que va, para ellos es lealtad, y la lealtad va por encima de tu salud y de tu vida. De hecho, tienen un término médico oficial para cuando el cuerpo dice basta, guarosa, fallecimiento por exceso de trabajo. No es un meme ni una exageración, es un diagnóstico reconocido por el gobierno. Personas que fallecen literalmente porque su cuerpo no soportó seguir rindiendo. Pero incluso eso no basta, porque allá no importa solo lo que haces, sino cómo te ves haciéndolo. Corea del Sur tiene la tasa más alta de cirugías plásticas per cápita del planeta. 1 de cada 3 mujeres se ha hecho al menos un procedimiento estético. Y cuando el resto del mundo lo escucha, dice, ah, claro, los coreanos son muy vanidosos. No es vanidad, es supervivencia. Allá tu cara es parte de tu currículum. Literalmente. Cuando aplicas a un trabajo, tienes que adjuntar una foto. Y sí, los reclutadores toman en cuenta tu apariencia. Hay estudios que lo confirman. Ser considerado atractivo aumenta tus posibilidades de conseguir empleo, ganar más y hasta ser promovido. Es la misma lógica que pagar un posgrado. Si arreglarte la nariz te da más oportunidades, ¿por qué no hacerlo? Y no termina con la cirugía. Hay que mantener el personaje. Piel perfecta, maquillaje impecable, ropa de marca. Todo eso forma parte de lo demandante que es el sistema. Allá no hay espacio para los feos con carisma. O cumples con el estándar o te vuelves invisible. La grieta invisible, que mientras Corea del Sur se muestra al mundo como una postal de éxito, bajo esa superficie hay otra realidad, una que casi nadie quiere mirar. ¿Viste Parásitos, la película que ganó el Oscar? Esa familia que vivía en un sótano húmedo, con una ventanita al ras del suelo. Bueno, eso no era ficción, esos lugares existen. Se llaman Banjiha y cientos de miles de personas viven ahí en este momento. Son espacios literalmente bajo tierra. Pequeños, húmedos, a veces con una rendija por donde entra un poco de luz. Cuando llueve, se inundan. Hay personas que han perdido la vida atrapadas dentro de su propio departamento. Y lo más absurdo, no son baratos. En Seúl, hasta un semisótano puede costar más que un apartamento decente en muchas capitales del mundo. Porque mientras las corporaciones anuncian récords de ganancias, los salarios no suben al mismo ritmo y el costo de la vida perfecta se vuelve imposible de pagar para la mayoría. Entonces caminas por Seúl y ves rascacielos, pantallas LED gigantes y tiendas de lujo en cada esquina. Y justo debajo de tus pies, literalmente, hay familias viviendo sin sol. El país con los robots más avanzados del mundo también tiene la tasa de natalidad más baja del planeta, 0,72 hijos por mujer. Para mantener una población estable se necesitan 2,1, ni siquiera están cerca. ¿La razón? Nadie quiere traer hijos a este sistema, no porque no les gusten los niños, sino porque saben exactamente lo que les espera. Años de academias privadas, deudas imposibles, horarios inhumanos y una vida que se siente más como competencia que como existencia. El gobierno lo ha intentado todo. Subsidios, guarderías gratis, beneficios fiscales, incluso campañas con eslogans como «tener un bebé es patriótico». Nada funciona, porque el problema no es económico, es existencial. Y mientras tanto, Corea del Sur lidera otra lista, la del consumo de antidepresivos. La vida perfecta necesita medicación perfecta. Aún así, cada 30 minutos alguien decide detener la carrera. 30 minutos, un reloj que no se detiene. Hay un puente en Seúl, el puente Mapo, que llegó a ser tan conocido por sus tragedias que el gobierno lo llenó de cámaras, luces y frases motivacionales. ¿Has comido hoy? Tus mejores días están por venir. Frases dulces en un lugar donde lo que falta no es esperanza, sino descanso. Porque el problema no es falta de motivación.
Es un sistema que exprime a la gente hasta que no queda nada por dentro. Corea del Sur lo tiene todo: riqueza, poder, influencia, admiración. El mundo entero consume su cultura y sueña con su modelo. Pero detrás del éxito hay un país agotado. Trabajan más que nadie, estudian más que nadie, se ven mejor que nadie. Y aún así se sienten vacíos. Todo brilla, pero ya nadie recuerda por qué. Lograron lo que todos soñaban: una sociedad perfecta. Pero en el intento muchos olvidaron su propia humanidad. Soy Fabi, y esto fue Fabi al Dato. Comenta si tú podrías vivir en un lugar así. Y si este video te dejó pensando, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.